Gracias por seguir con Agenda Abierta y le damos la bienvenida a René Leal de Chile, que está por aquí. Aprovechamos esta visita. Él es director del posgrado de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales Arcis de Chile y también va a participar en un foro que va a tener lugar el día de mañana. Ya les vamos a comentar, pero antes que nada, bienvenido y gracias por la compañía. Muchas gracias por la invitación. René, hablábamos de lo que sucedió hace un año. Es un marzo cruel por estos aniversarios. Un año de los ataques a Libia, pero también 9 años de esa invasión a Irak. Se juntan, parece que fuera hasta planificado y pensado, ¿no?, la fecha. ¿Qué enseñanza nos deja lo que sucedió en Libia, no solamente para aquella región, sino también para los pueblos de nuestra América? Bueno, yo quisiera recordar unas palabras claves, ¿no?, y muy célebres de Karl Marx, que nos decía que los cambios más significativos en la historia de la humanidad son producto de la lucha de clase. Y que lamentablemente en la sociedad capitalista que se inauguraba el siglo XIX nosotros íbamos a presenciar hechos muy fuertes desde el punto de vista de la voracidad del capitalismo por su tendencia a la expansión y a la dominación, buscando recursos, buscando energía, en este caso también petróleo, en la forma de lo que ocurrió en Irak, en Libia, claro. Pero que yo diría se sentencia claramente en esta frase que señala él, que dice: espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero, leamos Estados Unidos, mediante la explotación del mercado mundial. La burguesía dio un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. En el caso de Libia, nosotros tenemos que recordar que Libia es la principal reserva de agua de África. En el caso de Irak, lo que inaugura Estados Unidos luego de la invasión cruenta que ocurre allí hace 9 años, es la inauguración de un Estado neoliberal, que consiste fundamentalmente en la privatización de industrias estratégicas y servicios, en la desregulación absoluta del trabajo y también en la liberalización del mercado. Esas son las condiciones básicas que Estados Unidos requiere para poder, ¿no es cierto?, usurpar y controlar áreas estratégicas y, como decía Marx, recorre el mundo en busca de esos productos, en busca de esos recursos. René, antes, incluso décadas atrás, cuando hablábamos de invasiones, de ataques, se hacía tal vez de carácter unilateral o no, por lo menos con un consentimiento a nivel global. Pero lo que pasó hace un año, digo, me refiero a la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, daba también un antes y un después. Ahora es la comunidad internacional la que daba el apoyo. Vamos a repasar incluso también las declaraciones de Estados Unidos. ¿Cuál era la excusa? ¿Cuál era el supuesto objetivo de lo que se buscaba a través de una intervención? Esto decía Obama. Así que debemos ser claros. Las acciones traen consecuencias y la comunidad internacional debe ser reforzada. Ese es el llamado de esta coalición. Como parte de este esfuerzo, los Estados Unidos contribuirá con sus capacidades únicas al frente de la línea de la misión, para proteger civiles libios, y la capacidad de reforzar el área de exclusión aérea será liderada por nuestros compañeros, y como dije ayer, no desplegaremos ningún batallón estadounidense en territorio libio. Bueno, esa modalidad también cambió, ya no veíamos esas tropas en suelo, por lo menos no con el uniforme y con el orgullo de decir que eran ciudadanos estadounidenses. Se refería a la resolución 1973, aprobada el 17 de marzo del año pasado, y que ponía sobre la mesa todas las opciones para, entre comillas, defender a los civiles. Pero ahora Rusia y China, por ejemplo, están fuertes vetando una resolución similar para Siria. Tal vez esta también me empieza a dejar fuera del camino. ¿Cuáles son las modalidades nuevas que se vienen? Digo, porque América Latina también es un punto fuerte y por demás atractivo por el petróleo, por las riquezas naturales y por lo que viene sucediendo a nivel político también. ¿Cuáles serían esas nuevas estrategias para seguir avanzando en ese mismo camino que leía según Marx? Es evidente que la tremenda voracidad del capitalismo, en este caso expresado a través de la acción de su representante máximo como Estados Unidos, es de buscar, como decíamos, estos productos por todos lados.
Sí. Ahora, las estrategias y las modalidades van a variar. Nosotros hemos tenido ejemplos desde lo que se llama, por ejemplo, por Eric Hobsbawm, el siglo corto, entre 1914, el inicio de la Primera Guerra Mundial, y 1991, cuando colapsa Europa del Este y la Unión Soviética, distintas modalidades, ¿no?, de guerras de alta intensidad, de guerras convencionales, de la guerra que se desata especialmente en América Latina, ¿no?, en el marco de la Guerra Fría, que es, ¿no?, de estos conflictos donde hay un enemigo interno, ¿no?, estas guerras internas que nos azotan, que son expresión de terrorismo de Estado, que son expresión, ¿no?, de golpe de Estado, que se dan en una concatenación de hechos que nos llevan a pensar que mientras existan, ¿no es cierto?, relaciones de clase injustas que reproducen relaciones patriarcales injustas, relaciones de género injustas, en este caso relaciones de raza también del mismo calibre, nosotros no podemos sino que pensar que la amenaza de la guerra, como una consecuencia de esta lucha de clases que se manifiesta de múltiples formas, va a tener modalidades nuevas. Y si hay tres características principales de este siglo corto, digamos, como diría un autor como Jürgen Habermas, son efectivamente estos cambios demográficos donde las poblaciones, ¿no?, emigran y hay grandes desplazamientos humanos. El segundo elemento es el cambio en la naturaleza del empleo, es decir, abaratar los costos de la mano de obra y de esa forma aumentar la productividad, que es una clave fundamental para el neoliberalismo, para la acumulación de capital y la concentración de riqueza. Y el tercer elemento es, sin lugar a duda, el desarrollo de la tecnología, información y comunicaciones. Hoy día nosotros presenciamos, ¿no?, guerras en las cuales aviones no son piloteados, presenciamos una tecnología al servicio, ¿no?, del terror y de la guerra mucho más sofisticado que en los años 70, donde también se dio eso en Latinoamérica. Yo creo que nosotros debemos esperar y prepararnos, y quiero aquí tomar un elemento fundamental que va a estar presente mañana en el foro, es la relación que existe entonces entre este ímpetu, ¿no?, del capital por apoderarse del planeta completo y hacerlo, como decía Marx, a su imagen y semejanza, de que también genera lo contrario. Y en esto tiene un gran papel que jugar, y es producto de la misma situación, ¿no es cierto?, de acción y reacción que se provoca los movimientos sociales. El foro se llama, por cierto, Guerra en el 2012, Petróleo, Religión y Movimientos Sociales. Lo organiza el CELARC este martes 20 a partir de las 6 de la tarde. Utilizan eso, petróleo, ya lo conocemos por demás en la historia más reciente, y la religión y los movimientos sociales. Así es. Desde el punto de vista de los movimientos sociales, yo quisiera señalar que, de esa frase que comencé en esta conversación, hay un asunto fundamental, ¿no?, que es que no va a ser posible ningún cambio social significante o resistir el embate de la voracidad imperialista si no se constituyen movimientos sociales los que surgen y han surgido a través de la historia de la humanidad en todas las sociedades para poder tratar de cambiar ese orden injusto. En el caso nuestro, yo creo que la situación de amenaza de guerra en sus múltiples manifestaciones es algo latente, pero tiene que ser contestada, tiene que ser resistida, ¿no?, por el movimiento. Por ejemplo, el movimiento de derechos humanos que se desarrolló en América Latina, ¿no?, producto de los golpes de Estado, los movimientos sociales feministas, ¿no?, en todo el mundo, que también lucharon por sus derechos, el movimiento de derechos civiles, ¿no?, de la población afroamericana en los años 70, los movimientos que hoy día existen, ¿no?, por resguardar los recursos naturales tras la voracidad que tienen las empresas transnacionales. Tenemos el caso de Aysén en Chile. Yo quiero dar un saludo desde acá al pueblo de Aysén, en el sur de Chile, que está luchando, ¿no es cierto?, por sus derechos, por no ser olvidado por el país, por una derecha, ¿no es cierto?, que está concentrando mucha riqueza y mucho capital. Y tenemos el movimiento educacional, ¿no?, que también surge con mucha fuerza para romper con el embate del neoliberalismo, de la privatización, de la mercantilización de la educación. Nosotros expresamos entonces el derecho a la resistencia, el derecho también a la lucha, porque como el movimiento de los indignados del año pasado,
que tuvo una gran repercusión mundial. No basta con indignarse solamente, sino que si bien eso es un asomo a la conciencia, ¿no? Es un primer paso, ¿no? Claro, una ruptura epistemológica, digamos, que la gente toma conciencia de lo que está ocurriendo, y lo que viene en la acción, en la lucha social. Entonces yo diría que más allá de las modalidades que ocupe o no el imperialismo, que van a ser diversas, multifacéticas y con gran tecnología, lo que tenemos que hacer es preparar el desarrollo de la unidad, de la lucha, de la acción popular por la defensa de sus derechos y sus intereses. René, quiero también ver la contraparte, digamos. Hablamos de la unidad, de la resistencia. Bueno, América Latina es un foco de atención, incluso para otras latitudes. Y quiero también recordar esta información que nos llega, por ejemplo, y nos reseña lo que sucede en diferentes localidades, por ejemplo, y nos habla justamente de lo que tiene que ver con el negocio de la guerra, ¿no? ¿Qué pasa con esas industrias, esa mega industria que hace de todo justamente por abarcar lo que sucede a nivel internacional? Por ejemplo, una de las informaciones: aumenta casi 25% el comercio de las armas convencionales. Esto lo divulga un informe publicado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Ese porcentaje es solamente entre los años 2007 y 2011. Estados Unidos mantiene la hegemonía mundial como principal exportador. La India es el país que más armamento ha comprado en ese periodo. A ver, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo luchar contra...? Digo, por un lado, estamos hablando de los colectivos movilizados en todo lo que tiene que ver con la defensa, la resistencia, pero ese meganegocio no frena. Digo, va aumentando y sabemos que es el negocio uno de los más rentables a nivel internacional. Eso se opone a esa unidad, a esa resistencia que usted nos menciona. Sí, bueno, es abrumador, ¿no?, el poder del capital, y es también éticamente sin ninguna justificación. Claro. O sea, la falta de ética del business, ¿no?, es algo que es absolutamente claro, incluso en las elecciones norteamericanas. Pero si nosotros nos ponemos al gigante como un poder insoslayable, insuperable, nosotros no podríamos seguir existiendo. Claro. Entonces, la cuestión es que es el cambio social a través de múltiples formas el que puede posibilitar el reducir, ¿no?, el impacto de esas políticas comerciales tan voraces, pero también yo diría que tiene que ver con un papel político, y en este sentido yo quiero señalar que si bien para los norteamericanos, especialmente la política norteamericana, politics es igual a business, nosotros podríamos señalar que para nosotros, los que luchamos contra esa concepción, ¿no es cierto?, de clase, ¿no?, contra clase, nuestra concepción es: la política es lo social, la política es el movimiento social, es el agente de cambio. Las relaciones sociales que hoy día, en las cuales estamos insertos, efectivamente permiten esta clase, ¿no?, de negocios que son realmente mundiales, internacionales, de grandes volúmenes de millones de dólares, pero también todo tiene su límite, y el capitalismo tiene su propia contradicción. Y esa contradicción es la que nosotros tenemos que recordar, que es la contradicción entre capital y trabajo. La contradicción entre capital y trabajo se expresa muchas veces en la superficie, en la forma de lucha de clases, se expresa en la manifestación de muchas expresiones de lucha, y es la forma en que los movimientos sociales, no solamente a través del movimiento obrero, sino que muchos movimientos sociales que se orquestan en una lucha contrahegemónica, pueden llegar a minimizar el impacto de esta situación. Ahora yo quiero saludar la situación de Venezuela, que efectivamente ha podido frenar esos intentos acá. René, vamos a estar muy atentos a este foro. Recordemos, el día de mañana a partir de las 6 de la tarde están todos invitados quienes están en Caracas. Un placer su compañía el día de hoy, René. Y muchas gracias por la invitación, y un saludo a todos los televidentes también. Bueno, aprovechando los últimos segundos de nuestra agenda abierta, recordando este primer aniversario de lo que sucedía en Libia. Esa revolución verde tenía unos saldos. Hace un año tenía la esperanza de vida más alta del continente africano, más de 77 años. ¿Qué pasa con la riqueza que generaba? El Producto Interno Bruto
también era el más alto de toda la región. Y el desarrollo humano, por ejemplo, el índice era el mejor, el envidiable también. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles serán esos indicadores de aquí en más? Falta tiempo para conocerlo. Vamos a ver cuál es el saldo. Recuerde correo electrónico